Taller de casos y protocolos clínicos. Vamos a presentar un caso clínico basado en el razonamiento y diagnóstico de manejo. El caso ha sido presentado por la doctora Lourdes Cajar, médico R1 de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Metropolitano. Las diapositivas fueron hechas por la doctora y fueron modificadas por mi persona. Se trata de un caso clínico de un hombre de 54 años procedente de La Cabima, Alcalde Díaz y ayudante de limpieza. La enfermedad actual: 2 semanas de evolución de fiebre no cuantificada, sin predominio horario, dolor en cuadrante superior derecho de 10/10, fuerte, que no se aliviaba con cambios de posición. Presentó algunos vómitos y esencialmente ha tenido diarreas y orina oscura. Los antecedentes clínicos son irrelevantes, solamente hay alergia a la penicilina. Riesgo en los hábitos sexuales: ha tenido 6 parejas, pero usando preservativos. Y está en contacto con aguas contaminadas. Al examen físico tiene una presión arterial de 110/70 para 54 años. Y una frecuencia cardíaca en 85, una frecuencia respiratoria en 20, una saturación en aire ambiental en 99, y en este momento al ingreso tenía 36.7 grados centígrados. La escala de New Early Warning System dio un solo punto: riesgo bajo para sepsis. Había rubicundez facial e ictericia generalizada. En las escleras estaban ictéricas, la mucosa oral estaba ictérica y en el tórax cardiopulmonar estaba normal, no había datos cardiopulmonares. Al examen físico predominaba una hernia ventral, un tinte ictérico generalizado y estaba distendido el abdomen, sin ascitis. Había una hepatomegalia más o menos a 20 centímetros debajo del reborde costal a la percusión, de bordes regulares y doloroso a la palpación. También había dolor a la palpación en cuadrante superior derecho y cuadrante superior izquierdo. En las extremidades estaban simétricas con un edema bimaliolar y de los miembros inferiores estaba simétrico y asociado con alguna insuficiencia venosa con varicosidades. No había signos de flebosis articular. El examen neurológico estaba normal. Entonces se construye el diagnóstico sindrómico. Con lo descrito, entonces, inicialmente se había considerado causas infecciosas. Este esquema inicialmente es estilo tradicional de la medicina. Nosotros vamos a presentar otro esquema que es el analítico clinimétrico. ¿Cómo nos enseñaron en la escuela de medicina? Causas infecciosas: causa bacteriana, absceso hepático, parasitaria, absceso hepático amebiano versus piógeno, descartar hepatitis. Entonces, como es un síndrome caracterizado por fiebre y dolor severo en el cuadrante superior derecho, con ictericia generalizada, con hepatomegalia y diarreas, es un hombre que trabaja en aseo y que está en contacto con agua contaminada. Entonces se construye un diagnóstico diferencial diferente. Absceso hepático, un absceso hepático. En el absceso hepático está entre amebiano o absceso hepático bacteriano. La leptospirosis, endémica en el área, leptospirosis, la colangitis y la hepatitis B o la hepatitis A. Inicialmente el absceso hepático se considera bacteriano, de primer orden debe estar el bacteriano porque es más agudo, produce más sepsis. Obviamente el amebiano es más insidioso, de más larga evolución, pero obviamente los dos son peligrosos. La leptospirosis
en un 15%, mucho más bajo porque allá había una hepatomegalia muy grande. La colangitis, había fiebre, ictericia y dolor en el cuadrante superior derecho, pero en el momento del examen no había fiebre. Pero de todas maneras, la colangitis hay que tenerla en cuenta. Estas dos enfermedades son graves y son fatales, mortales si no se tratan, si no se diagnostican a tiempo. Y obviamente un porcentaje mucho más bajo de la hepatitis B o la hepatitis A, en un 5%, pues tendría ictericia y algunos síntomas que pueden ser por hepatitis. Entonces aquí es fundamentalmente hacer el pensamiento crítico, el análisis. Considerando otras patologías, no irse a un diagnóstico, adivinar el diagnóstico, no irse a un diagnóstico. Hacer un diagnóstico diferencial con la prevalencia de las enfermedades en el área y la prevalencia según los síntomas y signos que tenga el paciente en la enfermedad actual. Esto es el aspecto inicial del abordaje del síndrome con el diagnóstico diferencial con las probabilidades pretest. Aquí la estimación de la probabilidad pretest es fundamental. Esa es una estimación que uno aprende haciendo, no está en los libros, insistimos. Entonces es una estimación del médico, depende entonces de la experticia del médico, es lo que da esta valoración acá, ¿no? Obviamente, entre más experto es la persona, probablemente tenga una asertividad mucho más en el porcentaje. Y vamos a ver la clinimetría, o sea, la medición de los signos y los síntomas en cuanto a las características operacionales, que son la sensibilidad y especificidad, el coeficiente de probabilidad o el likelihood ratio, para hacer una reformulación del diagnóstico diferencial. Entonces, inicialmente la doctora, buscando la literatura, encuentra la fiebre, el dolor abdominal, la diarrea, la ictericia y la hepatomegalia. Todo esto lo tenía el paciente y busca las características operacionales de esto relacionadas a absceso hepático. Y el hallazgo del coeficiente positivo está cerca de 1, un poquito más de 1, es 2, 1,31, esto está mal hecho, el 1,1 de coeficiente de probabilidad, o sea que prácticamente de partida la valoración en la parte clinimétrica, esto no nos ayuda. Ninguno de estos signos solos, per se solos, nos ayuda para hacer una reformulación del diagnóstico. ¿Por qué? Porque todos están con un coeficiente de probabilidad individual cerca de 1. Y como lo vemos acá en la escala de Fagan, la probabilidad pretest si es 65%, 70%, 65%, a una probabilidad posttest más o menos igual. O sea que no va. Si está positivo o si está en negativo, esos síntomas y los signos que mencionamos anteriormente, que todos son importantes para el caso clínico. Fiebre, el dolor abdominal, la diarrea, la ictericia y la hepatomegalia son fundamentales, son signos que se encuentran y síntomas que se encuentran en el absceso, en los abscesos, o en la leptospirosis o en la colangitis. Pero acá lo estamos analizando en función de absceso hepático, que era el primer diagnóstico. O sea que prácticamente no nos ayuda mucho a aumentar o a disminuir la probabilidad post-test si el examen está positivo o está negativo. De todas maneras, vamos a hacer un ensayo aquí sobre la fiebre en el absceso hepático. Entonces encontramos otras características operacionales, con una sensibilidad de 85% y una especificidad de 90%. Y aquí pongo un signo de interrogación, porque 90% para fiebre, para absceso hepático, porque la fiebre se ve en muchas enfermedades, entonces como que no es muy específico. Puede ser sensible, pero no puede ser tan específico. O sea que esta literatura, aunque uno lo encuentre en la literatura, uno debe cuestionar, uno no puede aceptar todo lo que está escrito, entonces uno debe cuestionar. Entonces esto, de todas maneras vamos a trabajar con estas características operacionales que encontró la doctora en la literatura. Esto nos daría un coeficiente de probabilidad positivo o un likelihood ratio de 8.5 y negativo de 0.17. Haciendo un análisis bayesiano con el 65% de la probabilidad pretest de un absceso hepático, si el paciente tiene fiebre, entonces nos aumentaría
a un 93%. Efectivamente, el paciente tenía historia de fiebre. En el momento que le tomaron la temperatura, no tenía fiebre en ese momento, pero tenía historia de 2 semanas con fiebre no cuantificada. Así que nos aumentaría si pensamos en un absceso hepático, la fiebre está presente, nos aumenta a un 93% de probabilidad post-test de ser un absceso hepático. No quiere decir que tiene un absceso hepático porque tiene fiebre, porque hay muchas patologías que producen fiebre. Y las patologías del diagnóstico diferencial todas producían fiebre. Si no tuviera fiebre el absceso hepático, tenemos un absceso hepático, pero si no tiene fiebre, aún prácticamente queda un 23% aquí, 25% de probabilidad que tenga absceso hepático y no tiene fiebre en este momento. O sea que la fiebre se ve un 85%, por aquí quedaría casi un 20%, un poquito más de 20% de probabilidad post-test de tener absceso hepático. O sea que eso no es el síntoma y el síntoma no se manejan individualmente y no se toman decisiones con un signo y síntoma, pero nos ayudan en la toma de decisiones posteriormente. Vamos a ver el dolor en el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior derecho, para absceso hepático, porque los síntomas se correlacionan con una patología y las características operacionales están relacionadas con alguna patología. Esto no es universal para todo. Entonces, el dolor en cuadrante superior derecho es distinto si es un tumor, o si es un absceso, o si es una colelitiasis, etcétera, una colangitis. Aquí para absceso hepático, entonces la doctora encontró una sensibilidad de 84% y una especificidad mucho mejor de 90%. Entonces, nos da unas características operacionales de 8.4 positivo y 0.18. O sea, detener el dolor en el cuadrante superior derecho, como lo tenía efectivamente este paciente con sospecha clínica epidemiológica de absceso hepático, entonces nos aumentaría la probabilidad, nos ayuda en este caso, como analizamos anteriormente, a un 93% de tener, por el dolor, de tener absceso hepático. Y si no tuviera dolor en el cuadrante superior derecho, no nos descarta porque nos queda un 25% de probabilidad de tener absceso hepático aún sin dolor. O sea, nos ayuda en la toma de decisiones, pero no nos descarta. Vamos a ver, como pusimos un diagnóstico, el segundo diagnóstico, después del absceso hepático, la colangitis, que es más grave que de la leptospirosis, aunque las dos son graves. Vamos a ver la tríada de Charcot. La tríada de Charcot, dolor abdominal, dolor en cuadrante superior derecho, fiebre e ictericia. Tiene una sensibilidad baja, obviamente, porque encontrar estos tres juntos se ve en la menor porcentaje de colangitis. La mayor parte de la colangitis no cursa con la tríada de Charcot. Pero cuando cursan con la tríada de Charcot, obviamente la sospecha es mucho más fuerte, ¿no? Es lo mismo con en sepsis, cuando analizamos la sepsis, ¿no? Cuando usamos en sepsis. Aquí tiene una sensibilidad muy baja. Obviamente, esto no es, la tríada de Charcot no es para buscar colangitis, pero tiene una sensibilidad baja, pero tiene una especificidad muy buena, entonces muy buena. Entonces, nos da un coeficiente de probabilidad positivo de 2.5. Fíjense que no es tan alto, 2.5. No es 10 ni 20, es 2.5. Y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.83, cerca del 1, o sea que no nos contribuye a descartarlo prácticamente. O sea, estas características operacionales, si no salen, no nos ayuda a descartarlo. Como lo vemos aquí, pusimos 15% de probabilidad pretest. Se pusieron 15% de probabilidad pretest de tener una colangitis. Si tuviera la tríada de Charcot, nos aumentaría un 30% la probabilidad post-test de tener colangitis. O sea, de 15% nos subiría. Si ese paciente hubiese tenido fiebre en el momento, tenía dolor y tenía ictericia, pero no tenía fiebre. Si hubiera tenido fiebre en el momento, hubiera tenido la tríada de Charcot, entonces nos aumentaría 30%. Y entonces en ese caso hay que tomar decisiones, porque teniendo una tríada de Charcot, uno tiene que llamar a los médicos que corresponda para la toma de decisiones, que vamos a ver más tarde con la patología que vamos a presentar. Pero tratándose de colangitis, entonces esto nos ayudaría a llamar al radiólogo intervencionista o a llamar al cirujano, esencialmente el radiólogo intervencionista por un drenaje percutáneo, ¿no?
y si no al cirujano si se complica o no tengamos la radiología intervencionista. O sea que por aquí hay que hacer algo rápidamente, aparte de dar a hemocultivo, hacer de antibióticos, hacer una maniobra, procedimiento quirúrgico rápido porque esto es grave y mortal. Entonces, si no tuviera la triada de Charcot de 15%, nos lleva casi a un 10, 12%, 13% de tener colangitis. O sea que aquí la probabilidad de tener colangitis es muy baja, ¿no? Aquí sería 13% porque él no tenía la triada de Charcot. Entonces nos deja un 13%. Es baja, como lo vamos a ver ahora más tarde. Haciendo una reformulación del diagnóstico diferencial con el análisis bayesiano de signos y síntomas solamente, sin estudios de laboratorio e imágenes. Esto es lo que hace el médico, el residente o el que admite el paciente. Esto es lo que hace automáticamente. Este es el acto de la medicina, actuar. Esto lo está haciendo historia clínica y toma de decisiones, los estudios de laboratorio y la toma de decisiones rápidas. Entonces su pensamiento antes de tener los exámenes ya estaba en estos diagnósticos diferenciales. Entonces vamos a reconstruir para ver con los signos y síntomas. Prácticamente no nos ayudó mucho. Hubiéramos cambiado colangitis a 30% si hubiera tenido la triada de Charcot. Y aquí, ¿por qué ponemos este interrogante en la balanza de amebiano versus bacteriano? Los dos tienen la misma probabilidad, puede ser, porque no tenemos datos específicos epidemiológicos que nos orienten uno al otro. Pero el absceso bacteriano es como la colangitis. Esto sería mucho más grave, más rápidamente produce una sepsis. Entonces esto tendríamos que haberlo puesto acá adelante, ¿no? Entonces, de todas maneras, para tomar decisiones rápidas, para esto es este análisis bayesiano, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí lo dejamos un 65% porque no nos cambió mucho, no nos cambió la clinimetría de los signos y los síntomas. Para la leptospirosis no cambiamos nada, ¿no? Porque estos pacientes pueden tener una leptospirosis, viene del área donde puede haber leptospirosis. O puede tener una colangitis de bajo grado o una colangitis leve. Entonces todavía hay sospecha de colangitis con un 13% según el análisis bayesiano. Y la hepatitis entonces menos probable. Entonces vamos ahora a los estudios de laboratorio. Este análisis es en los estudios de laboratorio. Solo hace el residente, cuando está haciendo la historia, está pensando antes de tener los laboratorios a la mano, ¿no? Para poder aprender a pensar. Por eso es el razonamiento diagnóstico. Es importante aprender a pensar sin tener los estudios, porque si tenemos los estudios de salida, ya estamos sesgados rápidamente, y eso es lo que nos está pasando en la medicina en todos lados del mundo, ¿no? Entonces vamos a ver los estudios de laboratorio. Tiene una leucocitosis de 32.000, con neutrofilia casi el 90%, ¿no? 90%. Las plaquetas están bien. La química está bien, aceptablemente. Tiene un poco de ictericia, un poco de transaminasas alteradas. Las transaminasas están alteradas aquí, están alteradas. Y el potasio también, soy un poquito bajo, ¿no? Los estudios para hepatitis estaban negativos para hepatitis A y para hepatitis B. VIH no tiene reactivo y es importante porque este paciente tenía 6 parejas, aunque usaba preservativo, es importante siempre el VIH. Y hepatitis C, bueno, por transfusiones no recibía, pero bueno, no había reactivo en ese momento. Pero el médico le pidió de salida un estudio de una velocidad de eritrosedimentación, pudo haber pedido una PCR también o una PCR. La velocidad de eritrosedimentación le salió en 118. Sobre 100 hay pocas enfermedades que producen una velocidad de eritrosedimentación alta y eso lo vamos a ver ahora en la clinimetría de los estudios de laboratorio. El urinálisis entonces sale con nitrito positivo, bacterias 2 cruces, pero no tiene, este examen no nos mostraron cuántos leucocitos tenía porque la sospecha es infección de vías urinarias aquí, ¿no? Puede haber una infección de vías urinarias agregada en este paciente, ¿no? La coagulación estaba bien acá normal y el examen de la cinética del hierro mostraba que probablemente tenía una anemia inflamatoria por enfermedad crónica. Y aquí vemos la velocidad de eritrosedimentación elevada sobre 118. Hay pocas enfermedades, entre las cuales tenemos la endocarditis, que cursa con un BES alto, un PCR alto, la osteomielitis, la espondilodicitis, algunas enfermedades reumatoideas, o las enfermedades reumatoideas,
absceso profundo y probablemente alguna otra que se me escapa acá. Entonces aquí hay una interrogante, ¿no? ¿Cómo es la característica operacional de esto? Entonces encontramos que tiene una alta sensibilidad, pensando en nuestro primer diagnóstico diferencial, que era el absceso hepático. Tiene una alta sensibilidad casi de 100%, y no usamos el 100%, sino que usamos decimales, ¿no? Usamos el 99%, y acá usamos decimales. 0.99 para estos análisis bayesianos usamos decimales. 0.99 de sensibilidad. La especificidad no la encontramos, no la hemos encontrado para absceso hepático. Entonces, como no la encontramos, tenemos que hacer un supuesto en esto. Si se ven endocarditis, osteomielitis, es un cuarto, un quinto, 20%, 25%, entonces poniéndolo en la parte más baja, ¿no? Porque también se ven absceso hepático. Entonces vamos a poner una especificidad de 25%, bien baja, bien baja. Pues no la hemos encontrado, aquí estamos haciendo un supuesto. Puede ser que sea mucho más alta, pues no la hemos encontrado. Entonces, para no satisfacer, vamos a ir a la realidad más difícil, que es lo más bajo acá, ¿no? Entonces, esto da una característica operacional de un coeficiente de probabilidad positivo, un likelihood ratio de 1.32 solamente, bien bajito, bien bajito. Pero lo importante aquí es que con estas características operacionales nos da un coeficiente de probabilidad negativo de 0.04. Y si esto hubiera sido 50 o 70 o 80%, cuando lo encontremos en la literatura, entonces esto da mucho, mucho más bajo. Significa que si está positivo, con un 65% de probabilidad pretest de tener un absceso hepático y tiene una velocidad de eritrosedimentación en 118, esto nos aumenta un poco más porque el coeficiente es muy bajo, 1.32 a un 70%, prácticamente 65 a 70%. Pero si esta velocidad de eritrosedimentación estuviera normal, o debajo de 100, debajo de 80, normal, esto prácticamente nos descartaría, nos lleva a un 7%, fíjense, y esto con esta especificidad, a un 7%. Si esta especificidad encontramos, o ustedes encuentran, o alguien encuentra, que es 50, 70, 80%, entonces esto prácticamente nos ayudaría a descartarla porque sería mucho más bajo, sería 0.01, sería que 1%. O sea, prácticamente nos ayuda para descartar. Esto como la apendicitis perforada usando los leucocitos y el PCR, proteína C reactiva. Esto debe ser válido también para proteína C reactiva. Pero aquí lo que encontramos fue para el BES de 99% de sensibilidad. Reformulación del diagnóstico diferencial con el análisis bayesiano de signos y síntomas y ya con los exámenes de laboratorio. Entonces hemos quitado la hepatitis porque no iba orientado el caso clínico como hepatitis, era un 5%, los estudios salen negativos, entonces no tiene hepatitis. Y las transaminasas no estaban supremamente aumentadas para hepatitis tampoco. Así que prácticamente descartamos. Entonces subimos ese 5%, lo subimos acá a un 70% de absceso hepático. La leptospirosis la dejamos de stand-by, la dejamos todavía allí en un 15%, y la colangitis todavía la dejamos allí, porque todavía no tenemos el diagnóstico, todavía estamos solamente con los exámenes básicos, ¿verdad? Entonces, con esta neutrofilia y leucocitosis que lo puede dar la leptospirosis o la colangitis también. Las dos dan ictericia, pueden dar hepatomegalia con dolor, malestar y todo lo que tiene el paciente, y diarrea. Entonces, hay que considerar esto desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, lo que viene son los estudios de imágenes. Entonces, obviamente, a este paciente hay que pedirle estudios de imágenes. Los estudios de imágenes, obviamente, los vamos a orientar en este primer diagnóstico de absceso hepático. Obviamente, ya se tuvieron el hemocultivo, estudios por leptospirosis creo que no se han hecho, y a la colangitis tampoco. Vamos a ver para las imágenes, para el absceso hepático, que nos ayudaría también en algo para colangitis. Pero antes de entrar vamos a ver los criterios de Tokio para colangitis en este paciente. Los criterios de Tokio tienen una sensibilidad de 91%, muy alta,
y tiene una especificidad de 94% para colangitis, o sea que son muy buenos para colangitis, y es bien que todo médico en el cuarto de urgencia, cuando hay una sospecha de colangitis, fiebre, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho que parece una colecistitis leve, uno debe hacerle el score de los criterios de Tokio. Entonces aquí están los scores y detrás hay otros. Pero nuestro paciente solamente tenía datos de laboratorio con evidencia de respuesta inflamatoria como la leucocitosis. Tenía ictericia y alteraciones de las pruebas hepáticas. Estos tres datos los tenía el paciente. Entonces, la APP esta de criterios de Tokio, que está en el Metcal, nos dice que es sospechoso por colangitis aguda. Sospechoso. Y es de grado 1. Colangitis aguda leve porque no tiene los demás criterios que están acá abajo, que no los llenaba. Entonces, no tiene otros criterios para colangitis y la sospecha sería colangitis aguda leve y se queda con un 15%. Vamos a ver las características operacionales. El coeficiente de probabilidad positivo da 15, bien alto, muy bueno. Y el coeficiente negativo da 0.09, que es bastante bajo y es muy bueno. O sea que estos criterios son bien importantes para definir si hay o no colangitis. Si tenemos una probabilidad pretest de 15% de tener colangitis y el paciente tuviese la tríada de Charcot, nos aumentaría a un 70% la probabilidad posttest de tener colangitis. O sea que si tuviera los criterios de Tokio completos, nos daría a un 70%, o sea que es bien importante, pero no tiene los criterios, no los tiene y entonces está acá, 0.09, prácticamente 0.02, entonces nos baja de 15% que teníamos a una probabilidad posttest de 2%, o sea que prácticamente con los criterios de Tokio, obviamente tenemos que esperar el ultrasonido, se está descartando la colangitis, que era un diagnóstico muy bajo, a diferencia del absceso hepático, que era el 70%, que ha subido al 70%. ¿no? Y aquí tenemos el ultrasonido del paciente. Obviamente, el ultrasonido nos muestra que tiene un absceso hepático. Y vamos a ver las características operacionales del absceso hepático. Tiene una sensibilidad de 90%. Es muy bueno para detectar absceso hepático, solamente se capta un 10%. Y tiene una especificidad en 85%, que también es bastante buena. Nos da un coeficiente de probabilidad positivo de 6, que es bueno, y un coeficiente negativo de 0.1, que es bueno también. Bueno para la toma, para el análisis bayesiano, cuando me refiero a eso, ¿no? Entonces, este es el ultrasonido del paciente. Si tiene una probabilidad pretest de 70% clínicamente, sin los exámenes, sin los estudios de imágenes, y nos sale el absceso, obviamente tenemos una probabilidad posttest de más del 93%. O sea que prácticamente está la imagen y está el diagnóstico de absceso hepático. En este caso se hace el diagnóstico. No necesariamente todo lo que es una probabilidad posttest de 98%, 95% no hace el diagnóstico. No. En este caso, porque ya vemos la imagen, entonces coincide este examen. Si el examen, el ultrasonido de este paciente con un 70% de probabilidad pretest sale negativo, o sea, no ve el radiólogo, dice, no veo absceso hepático, aún así con estas características operacionales de los estudios clínicos hechos, nos muestran que puede tener una probabilidad posttest de un 23% de absceso hepático. O sea que no lo descarta. Significa que si el ultrasonido sale negativo, no estamos descartando el absceso hepático. Si la probabilidad pretest es alta, tenemos que hacer entonces una tomografía axial computada. Pero este examen ya nos los mostró. De todas maneras, se hizo y era necesario hacer la tomografía axial computada, que tiene una sensibilidad de 84%, poco menos que o cerca del el ultrasonido, pero tiene una especificidad mucho mejor, 97%, muy buena especificidad. Esto nos da unas características operacionales de un coeficiente de probabilidad positivo de 28, muy alto, muy bueno, y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.1, que es muy bueno también para la toma de decisiones. Y veamos el análisis bayesiano. Si tenemos un 70% de probabilidad pretest y le hacemos el CAT,
nos sale positivo, obviamente, ya tenemos entonces la imagen. Tenemos un 98% de probabilidad de tener el absceso hepático y obviamente lo tenemos porque la imagen lo está diciendo, o sea que acá aumentaría. Pero si el CAT es negativo, el radiólogo no vio porque esto es operador dependiente también, o depende de dónde está el absceso, en qué segmento del hígado está el absceso. Generalmente se ven al lado derecho, pero si está en un absceso en un área que puede que no se puede identificar correctamente, entonces nos daría de 70% a un 25, 28%, 27% de probabilidad post-test. Aquí sería más alto, aquí sería un 25% de probabilidad post-test. O sea, no se descarta. Si la probabilidad es alta, no se descarta. Entonces hay que seguir buscando otro diagnóstico, pero teniendo en cuenta que puede haber un absceso hepático. Obviamente uno va a buscar otro diagnóstico, pero sigue teniendo en cuenta que hay una probabilidad de más de 25% de tener absceso con el CAT negativo. O sea que no es 100% que uno lo descarta. Esto mostró el CAT abdomino pélvico sin contraste, que tenía un absceso que mide 10 por 11 por 10, un absceso bien grande, que tiene un volumen calculado aquí, una métrica de la tomografía con 690 cc, más de medio litro, mucho más de medio litro, es casi 700 cc de líquido acumulado aquí, ¿verdad? Que se supone que asumimos que es purulento, que es porque el cuadro clínico es subjetivo de un proceso infeccioso. Obviamente con esto se hace una consulta urgente a radiología intervencionista porque este absceso está muy grande y con antibióticos no se va solo y hay que ver el protocolo, ¿verdad? ¿Qué dice el protocolo? Si no hubiese radiología intervencionista para hacer el drenaje de esto, y esto tiene que hacerlo un experto, si no hubiese radiología intervencionista, entonces habría que llamar al cirujano o el cirujano de vías biliares para ver qué posibilidad, dependiendo del hospital y la complejidad del hospital, él pueda actuar y hacer un drenaje del absceso, porque está muy grande para seguirlo, según el protocolo, para seguirlo con antibióticos solamente. Entonces hacemos el cultivo, se le hizo la radiología intervencionista, se le drenó el absceso y se hace el cultivo, que los cultivos se supone que tienen una sensibilidad muy buena y una especificidad para la bacteria muy buena, de 99%, ¿no? Nos da unas características operacionales muy buenas. Pero esto es para identificar, no para hacer el diagnóstico del absceso, sino para identificar el crecimiento bacteriano e identificar la bacteria. Obviamente si se identifica ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Si no se identifica, como efectivamente pasa regularmente y nos ha pasado con los dos últimos casos que hemos presentado de absceso hepático, entonces significa que la probabilidad post-test baja, pero no lo descarta. ¿Por qué sale negativo? Porque puede ser que recibió antibiótico previo al drenaje. El drenaje no se hace el día que llega el paciente. Se hace una consulta, radiología intervencionista está ocupado o pueden demorar el procedimiento y en ese momento ese paciente está recibiendo antibiótico desde su ingreso. Y cuidado que antes de los hemocultivos, que todavía no los tenemos porque salieron negativos. Entonces, es un problema en el proceso de la muestra, ¿verdad? Porque estas muestras como la de hemocultivo o como estos de líquido, tienen previamente ya el antibiótico intravenoso parenteral en curso. Entonces, hay que agregar al microprocedimiento de esta toma y al listado de verificación el protocolo de absceso hepático, este microprocedimiento para ver cómo nosotros podemos hacer para que los hemocultivos o los cultivos estos se hagan lo más rápido o lo más oportuno al paciente. Porque si no, entonces quedamos dándole, cuando sale negativo, quedamos dándole antibiótico para la bacteria y para la ameba. Entonces aquí no sabemos si estamos aumentando la resistencia bacteriana. ¿Qué pasó con el programa PROA? El plan de manejo en este paciente, como efectivamente los cultivos salieron negativos, salió de antibiótico, terapia empírica. Aquí recibió piperacilina tazobactam, no hizo alergia, ¿no? Pero era alérgico a la penicilina. Y recibió metronidazol.
Esto lo inicia desde el inicio, ¿no? Porque no se tiene el germen, no se tiene ni la ameba ni la bacteria, ¿no? Interconsulta radiología intervencionista que le hizo el drenaje percutáneo y el seguimiento de los cultivos. Bueno, aquí tenemos el drenaje percutáneo por radiología intervencionista en junio, el 6 de junio, y se retira el 17, 10, 11 días después. Entonces los hemocultivos, la gestión de los hemocultivos es importante. Los hemocultivos están saliendo negativos en sepsis, están saliendo negativos en endocarditis o están saliendo negativos en abscesos. ¿Por qué? Porque probablemente se está poniendo el antibiótico antes de hacer hemocultivo. Cuando se da la orden de hemocultivo, el médico interno está ocupado o está en otro piso, la enfermera, el paciente está en otro lado, la enfermera se le ordenan los antibióticos, la enfermera le pone el antibiótico y estos hemocultivos se hacen ya con el antibiótico puesto, cosa que no debe hacerse, por eso que no estamos haciendo el diagnóstico de sepsis oportunamente o identificando la bacteria. Y esto es una historia crónica. Entonces, en el procedimiento para todos los hemocultivos, obviamente hay un procedimiento que está escrito acá desde el 2014, aquí de cómo hacer los hemocultivos. Esto ya en 2024, 10 años después, hoy casualmente nos van a apoyar desde el punto de vista externo de la institución para revisar este procedimiento de la toma de hemocultivo con las actualizaciones que hay para el 2024. Entonces esto ya lo estamos con el apoyo externo, lo estamos actualizando. El plan del egreso, bueno, era continuar con antibiótico terapia vía oral hasta completar 21 días. Esto fue lo que hizo el médico tratante. Le dieron metronidazol y ciprofloxacino. Se le dio referencia a medicina interna, medicina familiar a la policlínica, referencia a nutrición, al laboratorio para control, para entregar y para el seguimiento con velocidad de eritrosegmentación y el PCR. Y aquí está el protocolo, que tiene más de 10 años ya de estar hecho, los síntomas, y en estos síntomas aquí inicialmente el que lo hizo le puso la sensibilidad. Y aquí tenemos el dolor abdominal, la fiebre en el 90%, fíjense que tiene fiebre, escalofrío en el 70%, pérdida de peso, todo dolor pleurítico, diarrea que tenía este paciente, dolor en hipocondrio, etcétera, ictericia, ¿no? Estos son los síntomas y los signos de absceso hepático, y esto para hacer un checklist, un listado de verificación de qué tenía. Y esto está en el protocolo. Los laboratorios que se le piden al paciente relacionados, los estudios de imágenes que se le piden. Acá está la terapia empírica. ¿Cómo hacer? Porque no tenemos la bacteria inicialmente, entonces ¿qué tenemos que hacer? Una vez se toman los hemocultivos, ¿verdad? Una vez se toman los hemocultivos. La terapia empírica se da posteriormente a la toma del hemocultivo, aunque sea empírica, precisamente por empírica, porque no tenemos el germen, pero tenemos que hacer los hemocultivos. El manejo médico o el manejo intervencionista que se le dio, fíjense acá, dice que si es más de 5 centímetros es un drenaje percutáneo, o el manejo quirúrgico, y aquí están algunas indicaciones para manejo quirúrgico que no tenía este paciente. Y acá lo que queremos hacer entonces es verificar un poco, porque en los dos casos que se hemos presentado de absceso hepático no tenemos ni la bacteria ni la ameba. Entonces hemos consultado con el laboratorio, hemos consultado externamente a la institución. Es posible tener antígeno para ameba, en caso esto no sería para Giardia, pero para ameba y Giardia, que es el mismo, esto se puede hacer en heces, ¿no? Estudios en heces. Entonces ya si podemos tener antígeno en heces, por lo menos hacerle heces por antígeno por ameba, ¿no? Para ver que nos ayuda esto, y tiene una alta sensibilidad y especificidad. Esto tiene una alta sensibilidad. O hacerle los estudios para ameba, que generalmente nadie le hace heces por amebas a los pacientes, y menos si está hospitalizado. Este paciente habría que haberle hecho estudios por ameba, que no lo veo acá. Los hemocultivos que ya hablamos, la muestra del absceso, el drenaje percutáneo, la muestra cómo se manipula esta muestra la hace el radiólogo intervencionista. No sé si él mismo la manda al laboratorio de bacteriología, y si él la manda tenemos que hablar con el radiólogo intervencionista para el manejo de esta muestra, para que no falle. Esta es la parte preclínica del laboratorio, y es importante, esto es la manipulación de la muestra. Entonces,
Esto tenemos que afinarlo, estamos haciendo este listado de verificación, esto no está hecho, esto queremos hacerlo a propósito de este caso, ¿no? Y la residente que va a presentar debe ayudarlo. Entonces, el contexto del protocolo obviamente es importante en la toma de decisiones y el uso de la tecnología que nos ayuda aquí para colecistitis o para colangitis, y para la toma de decisiones usando los hipervínculos y las aplicaciones, las APP, para la toma de decisiones correspondientes, en este caso de absceso hepático, que este protocolo vamos a ver si lo actualizamos según el Dynamed. No hay mucha cosa que actualizar en este protocolo porque no hay muchos cambios en absceso hepático, pero tenemos que revisarlo porque ya tiene mucho tiempo de haber sido hecho. Y para terminar, este paciente obviamente es un egreso hospitalario. Este paciente salió afortunadamente bien del hospital. Entonces en este paciente debemos hacer las recomendaciones de egreso hospitalario. Es un egreso planificado, es un egreso completo, así como el ingreso. Aquí se le debe entregar un resumen de egreso al paciente completo para que lo lleve a su médico. Debe tener un resumen para el médico tratante para que vea integralmente cómo fue tratado y cómo se diagnosticó esta patología. La entrega de medicamentos en las manos cuando se pudo hacer esto en otrora en el complejo, o entregar las recetas, gestionar con farmacia, entregar la receta, obviamente esto en la sala. Los medicamentos, esto no se va a poder hacer en el complejo en las condiciones actuales. Entregar el tríptico de absceso hepático. Estos trípticos los estamos haciendo en la oficina y el tríptico de absceso hepático lo vamos a subir o están en la web de protocolos clínicos y solamente tenemos 20, ¿no? 20 trípticos de diferentes patologías. Y estamos construyendo el del absceso hepático para bien subirlo, ¿no? La referencia al médico tratante, obviamente este paciente va al médico tratante o al médico de atención primaria o va a los especialistas que correspondan, ¿verdad? Es importante en el egreso en el proceso de egreso que se le dé una tarjeta de conciliación de los medicamentos. Pues estos pacientes pueden tomar otros medicamentos por otras patologías que tienen, eso se llama conciliación de los medicamentos y está recibiendo 2 antibióticos nuevos. Entonces habría que ver qué interacciones puede haber. Entonces es importante que se le entregue la tarjeta para que el paciente tenga y para que el médico tratante sepa cuáles medicamentos está recibiendo estos pacientes. Y procurar dar la cita con los especialistas si es posible, gestionarla desde el hospital. Eso va a ser difícil. Eso se usó hace 10 años, se usó en el complejo, en la sala de medicina interna. Ahora es más difícil hacerlo. Pero lo que quiero decir aquí es que este proceso es un proceso integral completo y hay que hacerlo para que el paciente tenga un egreso planificado y seguro y ese sea un egreso satisfactorio tanto para el paciente como para el personal y el prestigio del hospital. Muchas gracias por la atención y esperemos que esta presentación del caso nos sirva para revisar el absceso y tomar algunas otras medidas para cuando el paciente está hospitalizado. Muchas gracias.